Mis padres y mi hermana hicieron que me expulsaran de la universidad con una acusación falsa porque a ella la rechazaron de la universidad de sus sueños. 7 años después, se presentaron en mi puerta diciendo que ella había fallecido en un accidente. Esto va a ser un poco largo, por favor, lee hasta el final porque hay mucho contexto. Hace 7 años me expulsaron de la universidad 3 meses después de empezar, por un rumor falso y horrible que mis padres empezaron sobre mí. La única razón por la que lo hicieron fue porque mi hermana quería entrar a la misma universidad, pero no pudo. No debería haber sido sorpresa, porque sus calificaciones no eran tan buenas como pensaba, pero por alguna razón, ella y mis padres estaban devastados cuando descubrieron que no la aceptaron en la universidad de sus sueños. Tuve que decírselo a mis padres. Ella siempre había sido la niña de oro, así que no me sorprendió cuando se negaron a pagar mi matrícula y me dijeron que me encargara de mis propios arreglos. Obviamente, estaban esforzándose mucho para asegurarse de que no pudiera ir a la universidad que yo había elegido, solo porque mi hermana no podía, pero yo no estaba lista para rendirme, así que hablé con mis abuelos y los convencí de que firmaran mi préstamo estudiantil. Así fue como terminé, contra todo pronóstico, exactamente donde quería estar. Para ese entonces, ya me había mudado de la casa de mis padres porque claramente ya no era bienvenida allí. No creo que nunca lo haya sido, pero en ese momento el ambiente se volvió tan hostil que me di cuenta de que estaban dispuestos a echarme, así que antes de que pudieran hacerlo, me fui por mi cuenta. Pero, desafortunadamente, de alguna manera mi hermana descubrió que estaba ahí. Terminé en esa universidad de todos modos y se quejó con nuestros padres, así que ella, junto con algunos de sus amigos y nuestros padres, comenzaron a difundir rumores de que yo estaba traficando en la universidad. Y toman ese tipo de cosas muy en serio, así que tan pronto como el rumor empezó a ganar las autoridades se enteraron y terminé siendo denunciado. Hubo muchas investigaciones por parte de la policía y, de alguna manera, encontraron un escondite de marihuana en mi cuarto. Supongo que mis padres sobornaron a alguien para que lo pusieran allí, y no habría sido difícil para alguien colarse en la habitación y dejarlo sin ser descubierto, ya que mi compañero de cuarto y yo teníamos muchos amigos entrando y saliendo. Además, ya había muchos rumores de que yo vendía drogas en el campus, e incluso un par de personas dijeron que probablemente les había ofrecido. No sé si mi familia sobornó a alguien o si solo querían ser parte del drama, pero de cualquier forma, la situación parecía imposible. Aunque sabía que era inocente y mi compañero de cuarto también, las autoridades no me veían con buenos ojos. Sería imposible señalar a alguien a quien culpar por todo eso, especialmente cuando la verdad era tan complicada. Aunque rogué y supliqué, no hizo ninguna diferencia y me expulsaron. Si piensas que eso fue lo peor, hay mucho más por venir después. Me expulsaron de la universidad, y literalmente no tenía a dónde ir. Mis padres les contaron a mis abuelos lo que había estado pasando conmigo, y ellos no querían tener nada que ver conmigo porque creían que no hay humo sin fuego. Además, la evidencia parecía irrefutable en ese momento, y no los culpo por no creerme cuando les dije que era inocente y que no tenía nada que ver con las drogas, a pesar del escondite en mi cuarto. De todos modos, no tenía dinero porque todo lo que había ahorrado trabajando a medio tiempo en la preparatoria ya se había gastado tratando de hacer mis propios arreglos para poder ir a la universidad. El préstamo estudiantil no servía porque, bueno, me habían expulsado, pero aún tenía que devolver el dinero que ya se había gastado en mi educación, y sabía que no podía dejar de pagarlo, porque si lo hacía, mis abuelos tendrían que cubrirlo. Por eso me quedé sin hogar y sin trabajo, y solo tuve un par de meses de gracia antes de tener que empezar a pagar la deuda de mi matrícula. Lo único que tuve un poco de suerte fue que la marihuana ya había sido despenalizada en mi estado, así que no me metí en muchos problemas con la ley, porque esa era la única droga que realmente encontraron en mi posesión, no narcóticos ni nada. Pero en ese entonces, eso no me daba ninguna esperanza. Aunque ahora reconozco lo grande que fue esa bendición. Después de que me echaron, no tenía a nadie con quien contar, pero afortunadamente mi compañera de cuarto fue muy amable conmigo y sus padres me acogieron por un par de semanas. Pero no quería ser una carga para ellos, así que acepté el primer trabajo que pude encontrar y empecé a trabajar como cajera en una tienda de abarrotes. Viví lo más que pude, empecé a ahorrar dinero y, en un mes, le agradecí a mi compañera de cuarto y a sus padres y me fui para mudarme al departamento más barato que pude encontrar. Estaba en un vecindario horrible y tuve que compartir el lugar con 3 compañeros de cuarto. Aunque el apartamento era pequeño y apretado, hice lo mejor que pude con la situación. Empecé a aceptar más trabajos e incluso los fines de semana no me permitía descansar, porque sabía que no tenía a nadie más con quien contar.
Honestamente, no sé cómo sobreviví esos años porque todo era confuso para mí. Todo lo que hacía era trabajar y todo en lo que pensaba era en el trabajo. El único momento en el que me sentía feliz era cuando recibía el pago por lo que había trabajado. No quiero meterme en los detalles más aburridos de mi vida, pero en el pasado trabajé como recepcionista, mesera, bartender, vendedora y cosas por el estilo. Fue un trabajo duro, pero de alguna manera lo superé. Logré mudarme de ese pequeño departamento a uno mejor, que todavía era bastante pequeño, pero al menos no tenía que compartirlo con nadie. Y luego, finalmente, compré mi propia casa el año pasado con mi propio dinero, porque hace un par de años, finalmente encontré algo de suerte. Hace unos 4 años, cuando trabajaba como recepcionista en una empresa de bienes raíces, lo único que pensaba todo el día era que yo también podía hacer esto. Así que cuando se abrió una vacante, presenté mi solicitud y, afortunadamente, obtuve el trabajo. Desde entonces no he mirado atrás porque sabía que tenía que aprovechar al máximo mi oportunidad. No tenía un título universitario como la mayoría de las personas allí, pero lo que sí tenía era experiencia con la gente, y creo que era lo suficientemente encantador. Así que, poco a poco, comencé a subir la escalera corporativa y el año pasado finalmente fui promovido a un puesto de alta gerencia. Creo que nunca he estado más orgulloso de mí mismo en toda mi vida. Después de que se concretó mi promoción, decidí comprarme una casa propia después de haber vendido casas de otras personas durante tantos años. No quiero presumir, pero literal, pasé de la miseria a la riqueza. Ahora gano 6 cifras al año y soy uno de los mejores y más valorados empleados de mi empresa. He pensado en volver a la universidad un par de veces solo para terminar mi título, pero aparte de eso, estoy muy feliz con mi vida y como ha resultado. Por supuesto, no he tenido contacto con mi familia en los últimos años y ellos tampoco han intentado comunicarse conmigo. Estoy bien con eso, realmente no los extraño y creo que estoy mucho mejor sin ellos. A veces hablo con mis amigos de la secundaria y, por supuesto, todavía estoy en contacto con mi compañero de cuarto de la universidad porque nos hicimos buenos amigos, a pesar de que solo nos conocíamos desde hacía 3 meses. Las personas que nunca he extrañado en los últimos 7 años son mis padres y mi hermana porque intentaron arruinar mi vida, aunque no lo lograron. No he sabido nada de ellos ni he oído hablar de ellos porque les dejé muy claro a todos los que conozco que no quiero saber nada de lo que les esté pasando, ya sea bueno o malo. La gente ha sido respetuosa con eso, así que desafortunadamente no me enteré de que mi hermana había fallecido el mes pasado hasta que mis padres me visitaron recientemente con esa noticia. Justo esta semana, cuando aparecieron, obviamente me sorprendí mucho porque no había estado en contacto con ellos durante los últimos 7 años y, naturalmente, no sabía cómo se enteraron de dónde vivía. Más tarde me dijeron que le rogaron a mi compañera de cuarto y a sus padres que se lo dijeran, y finalmente lo hicieron, pero solo porque seguían mencionando que ya habían perdido a una hija. No quiero perder a otro, de todos modos. Cuando aparecieron lo primero que hicieron fue abrazarme y decirme lo orgullosos que estaban de mí. Me sentí extraño y antinatural porque, incluso cuando era más joven, nunca me apreciaron por ninguno de mis logros. Tenía miedo de que mi hermana se pusiera celosa, pero de todos modos, en ese momento, me sorprendió mucho la noticia del fallecimiento de mi hermana, así que traté de ser amable con ellos a pesar de todo lo que me habían hecho en el pasado. Hicimos una pequeña charla. Me contaron sobre el accidente automovilístico que le había quitado la vida a mi hermana y lloraron por ello un rato mientras los consolaba. Y antes de que la gente comenzara a llamarme felpudo, habían pasado 7 años desde la última vez que los vi, así que, por supuesto, también tenía muchos sentimientos encontrados sobre la situación. Nunca me gustó mi hermana. Tampoco los había perdonado exactamente por lo que me habían hecho, pero incluso entonces, todavía soy un ser humano, simplemente no pude obligarme a cerrar la puerta a mis padres en duelo, especialmente cuando me sentía tan perdido y confundido. Si eso me convierte en un felpudo, como muchos de mis amigos ya han dicho, entonces está bien, tal vez, soy. Pero de todos modos, después de hablar con mis padres un rato, finalmente abordaron el tema del elefante en la habitación y me dijeron que estaban allí para disculparse por todo lo que había sucedido cuando estaba en la universidad. Me dijeron que deberían haber hecho lo que hicieron en ese momento, que simplemente habían estado demasiado cegados por el hecho de que una de sus hijas no había logrado ingresar a la universidad que quería. Entonces, cuando mi hermana me acusó de ser adicta y les dijo que no merecía esto, decidieron que iban a dejar las cosas claras para todos y, en el proceso, terminaron arruinando mi vida. Afirmaron que hasta hace poco, cuando hablaron con mi compañero de cuarto,
no tenían idea de que en realidad no tenía nada que ver con las drogas y que mi hermana había estado mintiendo sobre todo el asunto. Según ellos, aparentemente, mi hermana les había estado mintiendo sobre mí desde que me fui de casa, y aunque se habían mostrado escépticos al principio, ella les había mentido con tanta convicción que al final no tuvieron más remedio que creer que yo era una drogadicta que aparentemente había plagiado todos sus ensayos para entrar a la universidad, antes incluso de haber presentado la solicitud. Y, por supuesto, después de eso, las autoridades de la universidad debieron haber creído que ella era la que lo había plagiado y la rechazaron, pero naturalmente, no había sucedido tal cosa, ella lo había inventado todo. Finalmente, se estaban dando cuenta ahora, después de hablar con mi compañera de cuarto, y querían disculparse conmigo y tratar de reparar su relación inexistente conmigo, pero cuando dijeron eso, no sé por qué, simplemente me enojé con ellos y comencé a gritarles, diciéndoles que no tenían por qué venir aquí a disculparse conmigo 7 años después de que intentaron arruinar mi vida de la peor manera posible. Les dije que no creía ni una palabra de sus mentiras y que el hecho de que intentaran echarle la culpa a mi hermana, que ya no podía defenderse, solo porque estaba muerta, me parecía aún más despreciable. Eso era exactamente lo que pensé que estaban haciendo. Pensé que estaban tratando de hacer parecer que no sabían que yo era inocente, y que mi hermana los había convencido de que yo era una mala persona que no merecía ir a la universidad de mis sueños. Así que, por las buenas o por las malas, me tuvieron que echar, pero no lo creí, pensé que lo habían sabido desde el principio y, de hecho, habían ayudado a mi hermana a que me echaran de alguna manera. Entonces, los acusé directamente y les dije que no quería sus disculpas porque sabía que solo se disculpaban porque habían perdido a una hija y ahora yo era su hija. Les dije que no esperaba que tuvieran a alguien más que los cuidara cuando fueran mayores o para que jugaran con sus nietos y esas cosas. Les dije que podía ver a través de ellos y, de hecho, parecieron sorprendidos cuando comencé a gritar. Les dije que se fueran y me dijeron que me estaban diciendo la verdad, que no estaban tratando de echar a nadie bajo el autobús, que realmente no tenían idea de que mi hermana les había estado mintiendo sobre mí y que no tenían nada que ver con sobornos ni con lo que estaba acusándolos de hacer en mi habitación. Pero no iba a aceptar nada de eso, seguí gritando. Me quedé mirándolos hasta que se fueron y luego llamé a mi compañera de cuarto para hablar con ella. Aunque realmente la amo y la valoro, me molestó un poco que no hubiera considerado importante decirme que se había reunido con mis padres y que les había dado mi información de contacto así, tan fácil. Así que la llamé y la confronté al respecto, y me dijo que en realidad sí lo había hecho, pero que era solo porque parecían bastante desesperados por contactarme, y al igual que yo, a ella le resultaba increíblemente difícil decirles que no. Ella me explicó que usaban su duelo en su contra, así que entendía de dónde venía. Pero, aunque la entendía, no estaba feliz con la situación. Le expliqué todo lo que había pasado y le conté sobre la pelea con mis padres. Después de eso, ella me dijo algo muy sorprendente y desde entonces he estado pensando mucho en cómo me comporté con ellos. Ella se negó a decirles dónde vivía y los acusó de arruinar mi vida con sus mentiras. Cuando estaba en la universidad, parecía que no tenían idea de que en realidad no era un traficante ni un adicto. Ellos habían escuchado la misma versión de los hechos que me habían contado y realmente parecían creerla. Obviamente, a mi compañera de cuarto no le gustó eso y les dijo toda la verdad. Les contó sobre los rumores que se habían comenzado a difundir en la universidad, las personas que se pusieron en mi contra y me acusaron, y, por supuesto, sobre el escondite que encontraron en mi habitación, aunque yo nunca lo había visto antes. Eso fue lo que me hizo ser expulsado. Al principio, ellos se negaron a creerle y dijeron que aunque querían arreglar su relación conmigo, no podían. Yo no dejé que me pintaran como un santo ni nada por el estilo, pero mientras más hablaba, más se daban cuenta mis padres de que mi compañera de cuarto les estaba diciendo la verdad, y que todo el tiempo les habían mentido. Realmente se sorprendieron mucho al descubrir la verdad. Incluso mi compañera de cuarto se sorprendió porque siempre había supuesto que ellos habían estado involucrados en todo esto, pero viendo cómo reaccionaban, empezó a pensar que tal vez no fueron ellos en absoluto. Tal vez mi hermana fue la única persona detrás de todo esto y mintió de manera convincente a todos para hacerme parecer el malo. Como se veían tan sorprendidos, finalmente decidió darles mi información de contacto para que al menos pudieran conocerme en persona y tratar de arreglar las cosas. Ella se disculpó conmigo por hacerlo sin consultarme antes, pero pensó que si me lo decía antes, probablemente me habría negado a reunirme con ellos, y es cierto que probablemente habría sido así. Dejando todo eso de lado, lo que tenía que pasar ya pasó. Nos conocimos, nos peleamos, y ahora no sé qué pensar.
Me di cuenta de que tal vez me estaban diciendo la verdad sobre no tener nada que ver con lo que pasó en la universidad, aparte de haber cometido el error de creerle a mi hermana. Tal vez ella fue quien orquestó todo y ellos simplemente creyeron en ella y la apoyaron. Con toda probabilidad, realmente querían disculparse cuando vinieron el otro día, pero yo les grité sin razón. Ahora me siento mal por todo esto y estoy considerando la posibilidad de volver a comunicarme con ellos de alguna manera, pero la única razón por la que no lo he hecho hasta ahora es porque una pequeña parte de mí piensa que lo que hice ya era hora de hacerlo y que no necesito sentirme mal por ello. Entonces, ¿qué pasa si no me acerco y me disculpo con mis padres? Actualización 1. Está bien, he estado pensando en la situación durante un tiempo, hace mucho tiempo que no les voy a pedir perdón, ni siquiera tengo que hablar con ellos si no quiero. He pasado 7 años de mi vida sin ellos y creo que puedo pasar el resto de mi vida sin hablar con ellos. Muchos de mis amigos ya piensan que fui un completo tonto por dejarlos volver a mi vida en primer lugar, y creían que ni siquiera debería haber abierto la puerta cuando aparecieron. Pero eso ya pasó. De todos modos, mi compañera de cuarto es la que tiene una opinión diferente. Ella piensa que hice lo correcto al dejarlos entrar y al menos conseguir el cierre que necesitaba, aunque ahora no los quiera en mi vida. Al menos llegaron a saber la verdad sobre mi hermana y también supe que probablemente ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba pasando conmigo o de lo que ellos mismos estaban haciendo debido a todas las mentiras que les habían contado. Tengo que reconocer que mi hermana era bastante conspiradora y planeó todo muy bien. Si ella hubiera puesto tanto esfuerzo en mejorar sus notas, no la habrían rechazado de la universidad en primer lugar, y nadie estaría en este lío. No se debería hablar mal de los muertos, pero bueno, creo que ella misma se buscó esto. No estoy diciendo que todo fue culpa de ella, mis padres también fueron culpables por creer todo lo que ella decía sin siquiera verificar nada por sí mismos. Creo que estaban tan convencidos de que su querida niña dorada no podía hacer nada malo que, en algún momento, realmente empezaron a engañarse a sí mismos para ir en contra de los hechos que conocían. Por ejemplo, cuando siempre tuve mejores notas que ella, ¿por qué sentiría la necesidad de plagiar sus ensayos? Si hubieran tenido algo de sentido común, lo habrían descubierto por sí solos. Pero como dije, era una ilusión de su parte, se convencieron de que yo consumía drogas, aunque nunca había mostrado ningún síntoma o signo de ello, lo mismo, solo para que pudieran seguir creyendo toda la vida que les habían contado y comprar estos planes tontos. No son exactamente inocentes en todo esto y tal vez no sabían toda la verdad hasta hace poco, pero eso realmente no es una excusa para haberme tratado tan mal toda mi vida. Aunque de alguna manera perdono lo que pasó cuando estaba en la universidad y lo atribuyo a la astucia de mi hermana, todavía no puedo perdonarlos por todo lo que pasó antes de eso. Como dije, toda mi vida me trataron mal y no importaba lo que hacía, simplemente no era suficiente para ellos. Claro que en parte culpo a mi hermana por eso, ella siempre buscaba atención. Cuando comenzó a engordar en 6º grado, las cosas empeoraron. No estoy tratando de avergonzar a nadie por su cuerpo, pero hasta 6º grado éramos idénticas, pero en cierto momento llegamos a la pubertad y supongo que sus antojos eran peores que los míos, estaba completamente fuera de control. En lugar de tratar de que estuviera sana, nuestros padres la consentían y ella siguió aumentando de peso naturalmente. Comenzó a sufrir acoso en la escuela y la gente empezó a llamarla, la gorda Martín, nuestro apellido. Era bastante difícil estar cerca de ella, lo que la hizo aún más amargada y empezó a odiarme sin razón, como si yo fuera la responsable de todo. Sus calificaciones también comenzaron a bajar y ahora, mirando hacia atrás, supongo que la gente debería haber sido más amable conmigo. Ella tampoco era muy amable conmigo, solíamos pelear mucho y mis padres siempre estaban de su lado, nunca celebraron ninguno de mis logros. Y, por supuesto, la gota que colmó el vaso fue cuando se negaron directamente a pagar para que asistiera a la universidad, incluso después de recibir mi carta de aceptación, simplemente porque mi hermana no quería eso. Fue entonces cuando me fui de casa. Y creo que, aunque de alguna manera pudiera obligarme a mirar más allá del incidente de la universidad, no creo que pueda olvidar nada de eso. Ellos son la razón por la que tuve que luchar tanto en mis primeros días después de que me echaron y eso no es algo que se olvide o perdone fácilmente. Así que pueden seguir sintiéndose mal por lo que haya sucedido, pero no estoy obligado a hacerlo sentir mejor. Mis amigos tienen razón, me trataron como un felpudo por haberme molestado en dejarlos entrar, solo porque habían perdido a una hija, en realidad. Lo único que les molestó fue que perdieron a la única hija que realmente les importaba y ahora tendrían que conformarse con la suplente. Suena duro, pero es la verdad, y ahora lo sé. De todos modos,
perdón por despotricar, pero solo necesitaba sacar toda esa negatividad y odio de mi sistema de alguna manera. Gracias por leer hasta el final y espero tener algo más positivo para compartir en un par de días o cuando tenga tiempo para publicar la próxima vez. Hasta entonces, adiós. Actualización rápida sobre la situación con mis padres. Ha pasado una semana desde mi última actualización y 2 semanas desde la última vez que me visitaron. He estado tratando de dejar atrás la situación y continuar con mi vida normal. Hoy, aparecieron en mi casa otra vez y me tomó un poco por sorpresa, porque cuando regresé a casa del trabajo, los dos estaban sentados en su auto frente a mi casa, esperando a que regresara. Cuando me vieron, salieron del auto y me dijeron que realmente necesitaban hablar conmigo sobre lo que había sucedido y lo que habían descubierto sobre nosotros recientemente. Dijeron que solo abordando la situación seríamos todos capaces de seguir adelante, pero honestamente no estaba interesado en abordar nada. Estaba cansado del trabajo y, sinceramente, ya había abordado la situación en mi cabeza, diciéndoles la verdad y descubriendo la verdad sobre ellos. Así que les dije que no tenía nada más que decirles y que sería prudente que se fueran, porque si no, llamaría a la policía. Ya no tenía paciencia para ellos, y en los últimos días, cuanto más pensaba en todo, más me enojaba. Tuvieron 7 años para intentar comunicarse conmigo, pero solo lo hicieron después de perder a una hija. Eso significó que les tomó casi 7 años enteros descubrir la verdad sobre mí y cuán mal me habían tratado. El hecho de que arruinaran mi vida por un montón de mentiras nunca lo iba a superar, y fue insultante que pensaran que podían hacer una pequeña disculpa débil y que todo estaría bien otra vez. No lo iba a aceptar, y cuando se negaron a irse, llamé a la policía justo frente a ellos. Entonces empezaron a gritarme sobre lo injusto que estaba haciendo. Una vez más, intentaron jugar la carta de la hija en mi contra, diciéndome que ya habían perdido a una hija y que solo estaban tratando de no perder a la otra. De hecho, terminé riéndome de esa declaración y luego les dije que nunca tuvieron 2 hijas que perder. Solo tuve a mi hermana y, aunque lamento que la hayan perdido, ya no soy su hija. Nunca lo he sido porque nunca me trataron como tal, y especialmente en los últimos años, he puesto toda la distancia que he podido entre mí y mi pasado, los dejé atrás. Luego intentaron tergiversar mis palabras y me acusaron de pensar que era demasiado buena para ellos solo porque había ganado mucho dinero. Eso, obviamente, no era lo que quería decir. Lo que quise decir es que los dejé atrás emocionalmente y que ya no tengo ningún vínculo con ellos. No tenía mucho para empezar, juzgando por cómo me trataron en el pasado, pero honestamente, en ese momento ni siquiera sentía la necesidad de corregirlos. No soy de hacer alarde de mi riqueza porque me parece de mal gusto, pero honestamente, he trabajado duro para conseguirlo y todo lo he logrado por mi cuenta, sin ninguna ayuda de nadie en mi familia. Así que cuando mis padres me acusaron de actuar como si fuera demasiado buena para ellos solo porque tenía mucho dinero, simplemente estuve de acuerdo con ellos. Les dije que era exactamente lo que pensaban que era porque sabía que discutir con ellos solo terminaría en más pérdida de energía y no tenía sentido hacerlo. No eran el tipo de personas que entenderían otras perspectivas aparte de las suyas. Además, como dije, había trabajado duro y me lo merezco. Después de eso, empezaron a insultarme hasta que llegó la policía y los escoltaron fuera de mi propiedad. Finalmente, después de que se fueron, pude relajarme un poco y decidí que voy a hablar con un abogado para pedir una orden de alejamiento en su contra. No sé si tenga fundamentos, porque no es como si me hayan amenazado o algo así, pero esto realmente me está poniendo de los nervios. No quiero que me vuelvan a visitar. Realmente no quiero vender mi casa y mudarme porque realmente amo este lugar. Es el primer lugar al que realmente puedo llamar hogar. No quiero sacrificar mi casa solo por mis padres, así que cruzo los dedos esperando que se den cuenta de que no los quiero cerca y se alejen de mí. O mejor aún, que me den una razón para presentar la demanda para una orden de restricción contra ellos. Actualización 3. Hola, han pasado un par de meses desde mi última actualización. No tenía nada que compartir, así que me olvidé de publicar aquí, pero supongo que deben haberse dado cuenta de que nada realmente ha ocurrido en los últimos meses. Después de que llamé a la policía para que los escoltaran fuera de mi propiedad, mis padres no intentaron comunicarse conmigo nuevamente. Pero mis abuelos sí se pusieron en contacto conmigo, se disculparon por todo y me dijeron que siempre se habían arrepentido de no haberme creído cuando les dije que era inocente. No tenía nada en contra de ellos porque, después de todo, me ayudaron cuando lo necesité y tenían todas las razones para no creerme debido a las pruebas que plantaron en mi habitación. Así que los perdoné. Aunque no estoy en contacto constante con ellos,
Fue gracias a ellos que me enteré de que mis padres se habían mudado a los suburbios después de vender su casa porque tenía demasiados recuerdos de mi hermana. Supongo que puedo entender de dónde vienen, pero honestamente estoy feliz de que no estén cerca de mí. En cuanto a mí, prácticamente he seguido adelante con mi vida. Me está yendo bien en mi carrera y, aunque mi excompañera de cuarto y mejor amiga tuvo un bache en el camino recientemente, nos está yendo muy bien de nuevo. No creo que siempre estaré cerca de mi familia. Perdono a mis abuelos, pero eso es todo. No tengo la intención de estar cerca de ellos porque al final del día, aún me abandonaron a mí y a mis otros familiares. Nunca estuve cerca de ellos en primer lugar, pero está bien. Voy a formar mi propia familia y voy a ser feliz con mi vida. Las cosas están bien por ahora. Muchas gracias a todos por tenerme en cuenta.